proceder ya con la clase. Buenas ¿Alguno noches. sabe qué tal? ¿Alguno sabe si ya hay calendarización de exámenes o no? ¿No saben? No, todavía no, Ligda. Okey, gracias, Carmen. Muy bien, entonces yo voy a iniciar a compartir. Sí, pues vamos a esperar después. Ok, compañeros, vamos a seguir hablándoles un poco de historia, ¿sí? De por qué de la propiedad en sí, de la historia de la propiedad de Guatemala, cómo se ha venido desarrollando. Mm, vamos a- Si hay sonido, solo que no se me escuche, me dicen, por favor. Bueno, si se recuerdan en la clase pasada, les estaba comentando acerca de pues les comenté sobre la época prehispánica, ¿verdad? Cómo era la estructura de la tierra, cómo tenían distribuida la propiedad los mayas, cómo es que se fue esparciendo en sí, que fue una civilización en gran apogeo, pero se fue disolviendo en pequeños grupos, ¿verdad? Debido todavía, como les comentaba, no se sabía a ciencia cierta si fue por sequía o por las guerras o exactamente qué había procedido, cómo estaba dividido en tierras de Estado, que era cuando se ganaban las guerras o cómo los señores tenían la propiedad. Y pues ahí les tengo y se los tengo que compartir también esta parte, ¿sí? Hasta donde nos quedemos. Como les digo, no estoy segura cuándo es el examen. Eh, Seguidamente, ¿verdad? Ya con la conquista viene como que se rompen todas estas, bueno, sin el como que, sino que se rompe esta estructura y se da una total invasión a lo que es todo territorio, pues, en nuestro caso es, guatemalteco, ¿verdad? Centroamericano, en el cual se reparte a través de las bulas papales, ¿sí? Que son cartas del Papa, se concede a los reyes de España. De ese entonces, los reyes católicos, todo lo que es, pues, es la área, sí, todo lo que era la área, por decirlo, latinoamericana, ¿verdad? Todos los que hablamos eh, idioma español. Em, entonces, pues es por esto, ¿verdad? Que a través de estas burlas papales, en las cuales les dan a los reyes católicos todas las tierras que encuentren, se empieza lo que es el repartimiento y después sigue con el repartimiento, que es repartirse la tierra con los indígenas a quienes conquistan y la encomienda, que ya es que ya deben ser evangelizados los indígenas por la medio de la fe católica para salvar sus almas en ese entonces. Y esas tres figuras. Y solo voy a aceptar, disculpe, me de compartir y aceptar. Ok, noches, permítanme. Ahorita sigo compartiendo. Bueno, entonces estábamos viendo las pulas, como les comenté, ¿verdad? Las pulas papales, el repartimiento y la encomienda. Ahorita vamos a tener la siguiente figura, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Entonces vienen, colonias surgen como figuras, lo que son las bulas, en la conquista surgen como figuras lo que son las bulas papales, el repartimiento que reparte la tierra con los indígenas y la encomienda en la cual también se reparten la tierra con los indígenas, pero para evangelizarlos y también para ser su fuerza de trabajo de las tierras conquistadas. Ahora vamos a ver una figura que se llama los ejidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se recuerdan que les comentaba que Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Vite, no me acuerdo bien, Fray Bartolomé de las Casas, pues denunció todo lo que estaba pasando en América y cómo realmente se les estaba tratando a los indígenas y cómo era un tipo de esclavitud. Prácticamente una esclavitud, ¿verdad? Solo que como un poco engañada en el sentido que no en la totalidad, debido a que se les daba una pequeña paga que les servía apenas para cubrir porque les cobraban ciertos tributos para cubrir sus tributos, lo que provocaba una gran deuda para los indígenas. Entonces, a raíz de todo esto,
Como recordemos que en ese tiempo no hay la tecnología que hay hoy en día. Entonces, no había la capacidad de saber exactamente qué estaba pasando en las tierras, más que a través de este tipo de denuncias, ¿ok? Que eran libros o cartas, que eran textos, ¿sí? Que era escritura o formas de cartas. Entonces, él, a esa es Felipe II, el rey Felipe II de España, después como de unos después de varios años, 50 años, algo de que venía este sistema, que vienen y van a surgir esta figura que se llama ejidos, ¿sí? Los ejidos. ¿Qué son estas? Estas ya son tierras indispensables y de uso común en los alrededores del pueblo para la recolección de madera y leña, tender hilos y telas y pastoreo de animales. Estas son de los indígenas y son como tierras colectivas. Entonces el rey Felipe II viene y se da cuenta, ok, hay mucho como desorden, empieza a haber un gran desorden porque quien llegaba conquistaba, entonces esta tierra es mía, estos indígenas son míos, estaba el repartimiento y otros venían y entraban con la encomienda y también venían a evangelizar. Entonces se estaba volviendo muy desordenado, estaba un gran desorden y en lo que los reyes pues poco sabían exactamente ni siquiera conocieron estas tierras, ustedes no sabían ni lo que está pasando. Entonces es a través de esas denuncias que se vienen oyendo que vienen y para dar un tipo de orden a la situación que nace esta figura de los ejidos, que son más tierras de uso común, pero estos para los indígenas, siempre buscando a que estuvieran cerca de las tierras conquistadas, y tierras que a las tierras que eran conquistadas y que eran, en sí todo era de los reyes de España, pero estas tierras se les daba a los indígenas para que las tuvieran y pudieran subsistir, para que no se fueran muy lejos para tratar de ordenar el desorden que estaba provocando la conquista. Sí, como les comentaba, esto nace a través de las ordenanzas de descubrimiento y población de 1573. Entonces, como que exigía que si bien estaban las tierras de la conquista, que eran que se los estaban dando los reyes, se los daban a los conquistadores, primero porque habían conquistado, después a otros porque las pagaban. Ahorita van a ver si se van moviendo de distinta manera también tierras para las comunidades indígenas para que ellas pudieran subsistir y así estuvieran cerca de sus lugares de trabajo y pudieran seguir trabajándola y seguir tributando y como mantener cierta paz. Es también una búsqueda como cierta que haya como algo pacífico para buscar como que estén bien, también tomando en cuenta que venían las denuncias que ya les había comentado y entonces como que para limpiar un poco el nombre, sí, porque ya se estaba viendo en otro lado del continente, pues los grandes vejámenes que se cometían a las comunidades indígenas. Entonces, ok, como les comentaba, eran de uso común, sin una asignación individual en particular, eran para que ellos subsistieran y eran para todos, o sea, no había una separación, aquí no había propiedad individual, era colectiva, ¿sí? Para la población originaria. ¿Ok? Ok, va. Entonces, vienen las burlas papales, le dan todo el territorio americano a España, parte de la totalidad del territorio americano a España, eh, hacen el repartimiento, la encomienda, se les hace un caos, entonces, y además de las denuncias que están habiendo, de lo que está sucediendo, de los vejámenes que están sufriendo la población indígena, entonces nace también después la figura de los ejidos para que tuvieran un lugar también las poblaciones indígenas, ¿sí? Que serían las tierras comunales. Entonces, ahorita sí, vamos a ver cuáles eran los principios los principios de la política agraria de la colonia, que ya se los he mencionado a partir de todas las estructuras que les he comentado. Sí, el primero es tierra del señorío, es decir, que el rey es de la tierra, porque no hay tierra sin dueño, porque toda la tierra son de los reyes católicos, ¿sí? No hay tierra, se volvió una tierra del señor, es decir, toda la tierra ya tiene un dueño, que son los reyes de España. Reyes católicos de España no hay, por ende, no había tierra sin dueño, ya había un dueño, ¿sí? La tierra como aliciente. En este caso, como
digamos, como lo que pasaba aquí, compañeros, era que vinieron los conquistadores, había nuevas tierras y se embarcaban en un tipo de aventura a ver qué había de este lado. Con nosotros. Entonces, realmente esto ya no lo pagaban o no les daba ayuda el reino español, la corona, ¿verdad? Ya no era como que les podía pagar todas las empresas de conquistas que ellos podían cometer. Entonces, lo que les decían eran, vayan, conquisten y les cedo tierra, ¿sí? Se les cede tierra junto con los nativos, ¿sí? Con las personas se les cede, era prácticamente objetivizar a las personas, ¿sí? Y utilizar la tierra como, eh, ah, como si fueran de ellos, ¿verdad? Como estaban en las bulas papales. Entonces, lo que le decían a los conquistadores es, lleguen, toman las tierras, a los nativos, son suyos y de esa manera estamos conquistando, ¿sí? De esa manera conquistamos y el aliciente, como no hay dinero, como la corona no les va, o no podemos pagarles a esa empresa de la conquista, que es como un tipo de, como, ajá, si fuera como una empresa privada, ¿sí? Se pueden quedar con la tierra, se la cedían. Tenían el tierra, quédensela, ¿ok? Después, la tierra es como fuente de ingreso para las cajas reales. En esta situación en que hay un gran desorden, sí que dicen, vayan y conquisten, muchos se venían, se aventuraban, decir, bueno, vamos a conquistar las tierras. Entonces empezó a haber empieza ese desorden que les comentaban, habían tierras que decían que eran de unos y después eran de otros. Entonces lo que arreglaron en este tipo de casos, cuando no se sabía de quién era la tierra, y para arreglar un poco el desorden y que siempre ganaba la corona, era que se empezó a legalizar la tierra conquistada a través de un pago, ¿sí? Se debía pagar. Entonces ya se entraba a las cajas reales, entonces venían y alguien decía, no, yo conquisté acá y otra persona, no, pero es mía, un conquistador decía, es mía, pero había otra persona que decía que era su tierra, podría convertirse el propietario de esa tierra que había usurpado si venía y le pagaba la corona, ¿sí? Era como la corona es el dueño, ¿se recuerdan? Entonces venían y cuando sucedían este tipo de usurpación, la manera de legalizarla era que se le pagaba la corona. Entonces, de pasar que los reyes son dueños de todo y que vienen los conquistadores para que vengan a conquistar, se les da tierra junto con indígenas, junto con nativos, también vienen y empiezan a haber usurpaciones, empiezan a decir, no, esto es mía, pero esto es mía. Entonces, para que no hubiera desorden, dice, bueno, quien pague, se viene y se legaliza la tierra. ¿Ok? La cuarta, pues, es que también, como les decía, es Felipe II que ya empieza a ver en 1573 que también es necesario una tierra de los indígenas, ¿sí? De los nativos. Y es necesario que se ven las figuras de los ejidos que para que trabajen, para que hubiera para que hubiera cierta paz, por así decirlo, para que para darles algo para como para apaciguar, ¿verdad? Y que no entrara en más conflicto. Para este entonces son solo los españoles, ¿verdad? Los mismos españoles o los criollos, que son los nacidos pues acá, pero de españoles, ¿verdad? Quienes tienen esta posibilidad de tener tierra. Va a ser hasta 1754 donde ya pueden los mestizos tener tierras. Entonces, es decir, todo lo que les comenté, ¿verdad? De quienes tenían las tierras, sí, solo eran los españoles que venían a conquistar o podían ser los criollos, pero ya son hasta 1754, ya son los mestizos, ¿verdad? Que ya es pues ya es una mezcla racial entre indígena y español en los cuales ya pueden tener ellos también sus tierras, porque hasta ese momento se les había paralizado la posibilidad de ellos también tener tierras, pero como está cambiando la sociedad, está en una dinámica distinta, pues no iban a quedar siempre de la misma manera. Ok, permítanme, solo voy va, permítanme, les quiero enseñar un video, pero esto sí quiero que se me escuche y voy a dar entrada, ¿ok? Ah, no, ya no es nadie. Miren, pues voy a tratar y ustedes me dicen si hay audio o no, ¿les parece? Porque sí, me interesa. Espérenme, ahorita voy a dar entrada. Tira todos.
Hay un lienzo muy importante, creo que está en la Universidad Francisco Marroquín, no estoy segura, pero, mm, okey, les voy a ustedes me van diciendo si se escucha. Yo creo que me voy a compartir a mí mismo ahorita, pero quiero que miren esto. Ustedes me comentan si se escucha, ¿okey? Tiene máximo. Me levantan el dedito, por favor, si se escucha. ¿Se escucha, me dicen? Ustedes me dicen si se escucha, ¿no? No se escucha. No, licenciada. ¿Ahí se escucha o tampoco? Tampoco, tampoco, no se escucha. Tampoco. No se escucha. Y eso No, licenciada, no se escucha. no se escucha. Dejar compartir. Este era algo, la que mala suerte, no sé, la mía, para todos. Porque es muy interesante, hay un lienzo, no sé, creo que está en la Universidad Francisco Marroquín, no sé quién sabe. Hay un, hay un lienzo. Historia, sí, es de cómo fue todas las alianzas con españoles y hubiera realmente querido, se los voy a copiar el enlace, ya sé, les voy a copiar el enlace de YouTube por acá y se los voy a colocar por mensajito por acá y les voy a dar, sería interesante, sería bueno que lo vieran, ¿sí? Sí, cuando les voy a fijar acá. Fijar, ahí está, fijar este mensaje, ahí está. Aquí se los dejé, ok. Ahí se los fijé en el grupo, ¿ok? Porque sería muy bonito e interesante que lo pudieran ver. Creo que les podría llamar bastante la atención. Realmente es un lienzo que se encontró acerca de cómo fue la conquista y cómo muchos grupos participaron, cómo se aliaron con los españoles, un grupo no me acuerdo bien el nombre, me van a disculpar, de mayas por México, ¿sí? Para conquistar diversos territorios. Uno es el de Guatemala, ¿sí? Y tenían un escudo y que simbolizaba cómo se habían unido con los españoles para ganar tierras también ellos. Entonces, cómo fueron ganándoles a distintos territorios. Entonces, ese es partir como también para que vieran ese lado de la historia, ¿verdad? De que hay una alianza que desde que vinieron a estas tierras para emprender toda la conquista y pues que conocían más cómo eran las tierras y los llevando. Está muy interesante. Me dijeron, mira, compartirlo de tal manera, pero de igual forma como que no me ayuda. Entonces, hasta este momento, lo que nos estamos enfocando, si bien es en la historia, sí, estamos viendo la tierra, no se les vaya a olvidar, sí, estamos tratando de ver en sí la tierra, cómo fue cambiando la estructura después de estar con los mayas, de ser algo más colectivo. em, Había ciertos rasgos de propiedad privada, como eran las parcelas familiares, de ser algo mucho más colectivo, a pasar como que a gran una invasión española terrible, ¿sí? Aquí vamos. Entonces, ahora va a haber el siguiente tema que entraríamos sería postulados en materia agraria y lo que es la reforma liberal de 1871, ¿ok? Yo los voy a ir llevando un poco. Ok. Bueno, pues la repartición y la encomienda, a ver, son una herencia de, esta herencia de la conquista
suscitaron procesos productivos agrícolas extensivos, los indígenas subsistieron en pequeñas fincas, lo que les comentaba de los ejidos, satisfacían el grado de tributos, y esto incluso se va a mantener después de la independencia. Así que si bien hay una independencia, sigue este sistema en que hay mucha tierra en pocas manos, ¿sí? Que son los latifundios. No sé. eh, ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere? Sí, María. Hola, licenciada, buenas noches. Sí, fíjese que me quedó una duda y ahorita Dime. que vuelve a tocar el tema de la Ajá, repartición, la repartición, perdón, sí, el dime. repartimiento y la Ajá, encomienda. ajá, Es dime. que en realidad la encomienda era para que los adoctrinaran, no tenía nada que ver con lo económico. Sí, fíjate que eran como, ahorita sí, ya. Fíjate que sí, sí, también, digamos que no solo eso, pero era de las dos vías, ¿sí? Digamos que cuando vienen primeramente a conquistar, incluso, como estaba leyendo, hasta el mismo Colón, como empezó a repartir tierras, se reparten tierras, pero es más justamente solo la repartición de tierras y indígenas y población nativa, ¿sí? Ya como vienen las burlas papales y hay un tipo de más orden, ya también no solo hay repartición de tierras e indígenas, sino también está, se le da a alguien, a un encomendero, el conquistador también se vuelve encomendero y es quien va a evangelizar a la población. Pero como hay un desorden, que es lo que te comentaba, ¿verdad? Hay un Ujú, desorden sí. en la conquista, entonces pues podía alguien, un conquistador, agarrar tierras y no tenía por qué dar cuentas a la corona, es que no podían saber de todo lo que estaba pasando. Entonces, por decirte, cuando pasa el tiempo y vienen estas denuncias de las encomiendas, lo que para es de lo que estaba pasando en América, lo que para en sí es más la encomienda, es la figura de la encomienda, de la evangelización. Entonces se va a incrementar el repartimiento. Sigue habiendo ese desorden. Siempre es repartir tierras con indígenas, ¿sí? Solo que no es solo repartirlos sin que exista la obligación de la evangelización, mientras que en la encomienda sí existe la obligación de la evangelización y termina parando después de las denuncias con las leyes nuevas, que está por ahí 1542, creo por ahí está, sí, está ahí en la diapositiva. Si tú me dices si medio, Sí, licenciada, sí, gracias. Gracias. ok, genial, a ti, gracias, María. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, todo esto sigue y sigue después. Ya saben que el 15 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. Es la independencia de Guatemala. De primero pasa a ser un breve periodo, es parte del Imperio Mexicano y después ya se vuelve la República Federal de Centroamérica. Entonces, miren, y esto es importante, en Guatemala uno muchas veces usamos estos como, no sé cómo, categorías, sí, categorías o conceptos, no, creo que es más una categoría, de conservador liberal. Y es aquí donde empieza a haber un poco esta lucha conservadores liberales, y fíjense, empiezan a haber gobiernos conservadores y liberales, pero realmente en qué radicaba la diferencia, que bien si la venimos arrastrando, no sé qué tan aplicable, y diría que no es muy aplicable ya en la actualidad. En ese entonces un conservador era alguien que quería que siguiera como todas estas instituciones de la colonia, ¿sí? Los ejidos, que siguieran todo como venía desde la corona, que estaba a favor de la corona, que quería seguir, que la Iglesia Católica fuera el centro, como en España era el centro, la Iglesia Católica también quería aquí que fuera el centro la Iglesia Católica y seguir como conservado, ¿sí? Como su mismo, como cierta reservación. Y los liberales quería romper con toda esa estructura de la época colonial, querían que ya no fuera la iglesia el centro, sino que hubiera más libertad de culto y quería también que hubiera más expansión en los mercados internacionales, ¿sí? Conocer otros países, no solo España, no ser solo de España. Eso en ese momento era la batalla, era el ser conservador y liberal. Ahora se le ha ido cambiando, creo que se le ha ido cambiando como de qué era en sí en ese momento, pero es un gobierno conservador, es liberal, pero en ese momento de la historia eso era ser conservador o liberal. Entonces en Guatemala, cuando después de su independencia
empieza a haber lucha entre gobiernos conservadores y gobiernos liberales, pero es en este sentido, en pertenecer o no a la corona, de seguir siendo simple, solo la religión católica puede existir y seguir teniendo únicamente relación con España, a un liberal que era poder, libertad de culto, poder comerciar con otros países y es esa liberación. Eso es lo que quieren. Sí, eso era lo que significaba. Entonces, empiezan aquí, miren, esto yo se los puse a grandes rasgos realmente porque pues, es como lo que más nos interesa, es decir, qué estaba pasando en lo agrario, en la tierra. Entonces, aquí les puse, empezó primero una ola liberal, que es por José Francisco Barrundia y luego Mariano Galvez, lo que busca separa a la iglesia del Estado, pero después viene, supóngase, Rafael Carrera y vuelve el conservador. Sí, y así nos vemos en olas de conservadores, liberales, Carrera, que era conservador, dura 30 años en el poder y él es el que fundó la moderna República de Guatemala y hasta su muerte y después le sucede Vicente Serna, quien va a ser conservador y tiene esta línea hasta 1871, que se recuerdan que ahorita estamos viendo cuáles son los postulados agrarios de la reforma liberal. Entonces, venimos de toda esta conquista, venimos de un mundo distinto a que se imponga un mundo occidentalizado para después venir y pelear entre si seguimos o no en ser conservadores o liberales, se pasa mucho el conservador y viene la reforma liberal en 1871. ¿Sí? ¿Cómo llegó Miguel Ángel García Granados al poder? Miren, empezamos con Granados, ¿sí? Porque él es el primer, va a haber una revolución y él es de la de 1871, que no es, el 44 es muy distinta, pero esta es una revolución en la cual, si ustedes se fijan, si nos toma el billete día 10, ahí tiene la foto de Miguel García Granados, ¿sí? Él es de España, sí, nace en España y viene y se incorpora aquí y se incorpora al ejército. Era en conservador. En un principio él era conservador, pero sin embargo, este mismo gobierno, como hay ahí se los estoy diciendo de forma muy somera, sí, abrieron muchos presidentes, venían, se iban. Entonces, cuando lo derrocan fuerzas liberales y es expulsado, tiene un giro político y se vuelve entonces liberal, ¿ok? De ser conservador, incluso venía de España, se vuelve liberal completamente. Eh, Viene y se recuerdan que que había quedado Carrera y todo, habíamos venido 30 años más de puro gobierno conservador. Entonces, es de la oposición, sí, es diputado, es oposición, él es liberal. Él quiere cambiar la forma en cómo estaba en ese momento Guatemala. Él está buscando esta separación con la iglesia, lo que les estaba comentando, ¿sí? El Estado. Y bueno, hay dos intentos que él tiene previamente de en que se sublevara, en cambiar, pero es en 1871, junto con Justo de Rufino Barrios, que finalmente van a tener una revolución. Por eso se llama, es una reforma liberal de 1871. Por eso se le llama a esta época así, porque empieza en el 71. Ok, entonces empezamos por una revolución liberal. Pues en 1871 va a Granados y con un acta de patricia desconoce por completo al gobierno de Serna, de Vicente Serna, y es el 1871 que entra a la ciudad, García Granados se vuelve presidente y Barrios es nombrado comandante en jefe del ejército y gobernador de Quetzaltenango. Eh, Bueno, entonces ahorita venimos Granados, sí, Granados se vuelve presidente, Granados es liberal y empieza la revolución de 1871. Aquí viene entonces, justo dándoles un poco de contexto, miren, esto sí está difícil porque realmente yo solo se los estoy dando de manera muy somera, pero no es el punto que quiero llegar, solo es para que nos logremos posicionar en el tiempo, sí, como les diría
difícilmente les voy a decir, por ejemplo, qué fecha nació Justo Rufino Barrios, no. Sí, solo es como de forma somera para que ustedes tengan una idea en qué estamos y por qué viene lo que se viene, que les voy a explicar, ¿sí? Entonces, como les digo, Barrios nace el 19 de julio de 1835, es el estaba verificando, ¿verdad? Y él no es español, a diferencia de Granados, en el sentido que nació en España, y se viene y se une a la lucha para derrocar a Serna y tampoco lo logra. O sea, tienen varias veces en que tratan de romper con gobiernos conservadores, quitar los gobiernos conservadores, pero no lo logran y es hasta la revolución de 1871 que es encabezada bueno, que es junto con Granados, que logran poner un gobierno liberal. Ok, muy bien. Entonces, Granados empieza de 1871 a 1873. Dura solo 3 años y él separa por completo la iglesia del Estado. Él ya no quita diezmos, va más su contra es contra la iglesia, sí, vos está más fijado en la iglesia. Entonces, quita diezmos, separa por completo. Si no es mal, es quien fundó la Escuela Politécnica. Pero su mayor enfoque es la iglesia. Eso es, de Granados. Pero para lo que a nosotros nos importa en esta clase, que es derecho agrario, y lo que nos importa, la tierra que nos va a importar más es Justo Rufino Barrios, ¿sí? Que tenemos, ya le dije, ¿verdad? En el billete A5. Este fue elegido para sucederlo el 4 de junio de 1873 y realmente es aquí donde empieza una reforma liberal agraria. Les voy a contar un poco qué pasaba, que esto es lo que nos importa. Bueno, desde 1860 ya habían ciertos cambios en la exportación en Guatemala y aquí en Guatemala lo que más se estaba exportando al exterior era la cochinilla. Estos son insectos, ¿sí? Que sirven como químicos, que servían como colorantes. Eran pequeños insectos como colorantes, pero se empieza a cambiar y ya existen los colorantes químicos. Entonces es aquí donde dicen es mejor exportar café. Y es donde empiezan, si bien ya venían con ciertas exportaciones de café, como de como de otros vegetales o de otros productos agrícolas, la cochinilla en un momento fue lo que más se exportaba y al ver el declive empieza el auge del café. Entonces, esto va a implicar un cambio radical. Va a haber un cambio social porque la clase criolla, así que eran puros españoles todavía que ya habían nacido aquí, empiezan a incluir a la población ladina, que la población ladina ya ya van a ser una mezcla interracial, ¿verdad? Que encuentran, porque necesitamos encontrar un nuevo producto agrícola que exportar y el más se podía producir con facilidad en grandes masas en ese momento, bueno, ese era el café, ¿sí? Entonces ya empieza una reforma liberal. Esto es porque necesitan café para, para beneficiar en ese momento a, a los terratenientes, ¿sí? A los criollos, así como a los pequeños ladinos, a militares. Entonces viene y lo que primero que hacen es quitarle las tierras. Él sí va más allá, como yo les comentaba, Granados, que era liberal, lo único que él hizo fue quitarle diezmo a las iglesias, que el Estado era laico o la Politécnica, pero viene Justo Rufino Barrios y nacionaliza las tierras de la iglesia, los monasterios, y viene y empieza a quitar propiedades, ¿sí? Los ejidos que les comenté, las tierras de los indígenas, tierras comunales, se quita porque lo que necesitaban era tierra para exportar café, ¿sí? Eran latifundios cafetaleros. Entonces él empieza a expropiar. Esto, si recuerdan, esto es un tipo de reforma, esta es una reforma agraria. Lo que pasa es que no cuenta con los principios que debería contar una reforma agraria, que sería la tenencia de la tierra, los principios que les conté en un principio, ¿sí? Cuando estábamos empezando este curso, como que no hubieran latifundios, no hubieran minifundios. Aquí una reforma liberal también puede tener todo lo contrario, una reforma agraria también puede tener todo lo contrario, aún así es un cambio en la tenencia de la tierra. Y aquí lo que va a prevalecer son los latifundios cafetaleros. Esto es lo que se le denomina reforma agraria liberal. Entonces, Guatemala va a ser
pasa a ser un país que exporta y solo exporta y se exporta en su mayoría café. Es monocultivista, ¿sí? En su mayoría lo que va a exportar Guatemala es café, porque se le estaba dando prioridad a los cafetaleros. Viene Justo Rufino Barrios y a él es a quien le da prioridad. Esto en, de una manera es liberal, ¿sí? Estos cambios se dan en varias direcciones, como les comenté, se intensifica el mercado del café, una masiva, es una gran masiva en la actualidad, ¿verdad? Hay bastantes cafetaleros, y empieza a institucionalizarse el trabajo forzoso, o sea, más trabajo forzoso, solo que diferentes maneras. Entonces, como yo les comentaba, lo que empiezan a buscar es mano de obra barata y quitarle nuevamente las tierras que habían puesto a los ejidos o las tierras que eran comunales, las tierras que sí les habían quitado a los indígenas, se las quitan otra vez y pasan a ser trabajadores, ¿sí? Pasan a ser colonos, los indígenas a campesinos y pasan a trabajar en las haciendas porque necesitaban mano de obra barata. Ellos no iban a trabajar la tierra, sino querían que alguien les trabajara la tierra y como tenían deudas, porque se recuerdan que ellos tenían que tributar, ellos tenían que pagar por estar, entonces se empezaba a acumular una deuda. Y aquí vamos a tener dos, eh, como varias leyes interesantes, no, la verdad muy lamentables, si no puedo decir esa palabra, sino unas leyes muy que es el estado en el que puede caer. El primero es el reglamento de los jornaleros, ¿sí? De 1877. Esta ley incluso cuando es un decreto cuando justo Rufino Barrios viene y la promulga, lo hace con la ayuda de un patrono. Es decir, que era en contra por completo del trabajador. Buscaban la manera de que se les pagara lo menor posible y trabajar lo máximo posible. Entonces, buscaban las vías en que los jornaleros ahora trabajaban el mayor parte del tiempo con el menor, no es que un salario, con el menor paga posible, ¿sí? Y al poco tiempo viene la ley de la vagancia, creo que es 1 o 2 años. Es decir, que tenían ellos que trabajar un número determinado de tiempo, un determinado de, como que dice, de 3 o 4 manzanas. Tenían que demostrar que habían trabajado eso, porque si no eran vagos. Y al ser vagos, con, justo Rufino Barrios, lo que pasaba es que tenían que ir a talleres de gobierno, como a más trabajo forzoso, ¿sí? Tenían que ir a centros correccionales, tenían que servir en hospitales, era sí más trabajo forzoso. Y también aparece la ley de la vialidad. También tenían que, como estamos en un cambio absoluto, liberal, por así decirlo, de Guatemala, estamos en un cambio absoluto, necesitamos más carreteras, necesitamos más vías para que se exporte el café. Se exporte café. Entonces, para ello necesitaban construirse carreteras, necesitaba construir puertos. Entonces, quienes tenían pagaban, había como un impuesto, como un tributo, sí, un tributo, pagaban, pero evidentemente, sí, es la población campesina, sí, que vienen así heredados, no tenía el dinero. Entonces, la forma era pagar, era a través de mano de obra, sí, era ir y construir las carreteras de forma gratuita, ir a trabajar de forma gratuita. Entonces, prácticamente lo que se ve como un gobierno liberal o como que estamos en contra de la colonia termina siendo algo muy similar, si se pueden dar cuenta, solo que para beneficio de ya quienes ya habitaban aquí en Guatemala, los criollos y mestizos. Eh, Esto tiene 70 años de vigencia. Aquí llegó como Jorge Ubico también, ¿sí? Que él fue más severo, todavía Jorge, Ubico fue aún más severo. Este reglamento jornaleros dura 70 años, no tiene ninguno del tipo de las garantías que ustedes están viendo en derecho laboral, ningún tipo de garantía, sí era, como les comentaba, ¿verdad? Una gran injusticia. Incluso Jorge Ubico endurece la ley de la vagancia, ahí sí se van a la cárcel y no me acuerdo si un mes, pueden durar un mes o 3 meses, entonces es peor todavía, porque ahí si no, y tenían una tarjetita
Sí, que decía mínimo tenían que trabajar 150 días y tenían que tener una tarjetita para probarlo, que estaban trabajando ese tiempo, si no se iban a la cárcel. Entonces se endurece aún más lo que les está pasando, ¿sí? A los campesinos y en su mayoría indígenas, que como les digo, han tenido la tierra, pero fueron expropiados por beneficio de los cafetaleros, porque como ahí iba a crecer Guatemala, como de esa manera, Guatemala iba a alcanzar un desarrollo económico liberal. Entonces, pues es lo que sucede en esta época, ¿sí? Eh, bueno, entonces también viene el primer banco en Guatemala en 1881, la construcción de carreteras, puertos, vías férreas, pero ya saben a precio de qué, ¿sí? A precio, el precio que se está dando realmente por esa, sí, por esa transformación social, se puede llamar de una manera, ese es el precio real, ¿sí? Este fue el precio. Nace la nueva élite, ¿verdad? Que son los terratenientes cafetaleros, quienes tienen las tierras de los cafetaleros, los burgueses liberales, militares y ladinos, que se allegan mucho a estos movimientos. Entonces ya también aquí el ladino, sí, o el mestizo, ya tiene más, pues ya está más como en sintonía con toda esta clase alta, a diferencia de cómo venían con la colonia y venían como con los gobiernos conservadores, sí. Entonces aquí es así como que sí, una tristeza. A ver. Entonces, les puse unas conclusiones para que tuvieran prestar atención en esta diapositiva. Primero que, como les digo, pasan de la grana, cuando sí se grana, es el resultado de la cochinilla, ¿sí? La cochinilla va a ser un insecto y la grana es ya lo procesado de la cochinilla, ya es el producto procesado que servía como colorante. Entonces pasan de la grana pasan al café. Se destruye toda la propiedad de la iglesia, las comunales, las municipales, todo se destruye porque se les da a los cafetaleros. Sí, vienen, se expropian, salen a la venta nuevamente, pero evidentemente no tienen la salvedad económica para comprar la tierra los mismos indígenas, entonces pues se los vienen, eran muchos alemanes, por cierto. Eran muchos los alemanes los que compraron en ese entonces las tierras y fueron los que vinieron con el café. Eh, Otra cosa, como venían del pueblo y se quedaba sin comida, sí, no tenemos tierra, necesitamos trabajar porque no hay manera de tener cultivos propios para venir y subsistir, para vivir siquiera. Entonces, lo que sucede es que entonces van con un patrón o con alguien que ya había comprado sus tierras, que habían estado ahí sus tierras y ofrecen su mano de obra, pero necesitan un adelanto del dinero, un adelanto de su salario. Entonces le dicen, dame un adelanto, yo voy a trabajar. Entonces empieza a haber otro tipo de deuda, ¿sí? Esta vez con los terratenientes, con los propietarios de estas tierras cafetaleras en las cuales pues sí es como un anticipo del salario, por decirlo así, de esa paga, y entonces quedan endeudados. Y en las mismas esas leyes, las leyes que la reforma, el reglamento de los jornaleros, ahí mismo se decía, no pueden nunca, o sea, el plazo es indefinido y hasta que no paguen la deuda tienen que trabajar la tierra. Entonces, imagínense, si era mínimo, habían buscado lo mínimo, porque con patronos vinieron, justo Rufino varios promulga esa ley, eh, es con lo mínimo que se puede mantener. Si buscan lo mínimo, la deuda va a crecer porque no pueden subsistir si quieren vivir. Entonces prácticamente era algo indefinido, se volvió una relación indefinida de trabajo, trabajo por muy baja paga. Era un trabajo forzoso y más si ustedes le suman la ley contra la vagancia y la ley de vialidad, entonces pues sí, es un trabajo forzoso total, que es lo que les estoy comentando acá, ¿verdad? Que estas son las que realmente impulsan el trabajo forzoso, entonces al final no era tan liberal, o bueno, pues ustedes pensarían en liberal, pero no lo es. Y como les comentaba, de nueva cuenta, que son 5, les puse que tienen que tener presentes el desarrollo de infraestructura, que eso al final fue a lo que llevó, como y el Banco Occidente, que fue el primer banco de Guatemala privado. ¿Ok? Y el surgimiento de la nueva élite. Aquí solo se los puse 3, pero se los quise dar en conclusión más resumido para que lo tuvieran, para que no se perdieran, sí, a la hora de que yo les cuento la historia y en el examen. Entonces sí, significa un gran cambio de la propiedad en el uso de la misma. Les puse una pequeña cita siempre de Freddy Enríquez y además de provocar, ¿verdad?
Guatemala se ¿no? Se ingresa al mercado, ¿sí? Internacional con el café, que el café, ustedes saben que incluso en la actualidad Guatemala es uno de los mayores exportadores de café, entonces, pero a costa de que, entonces, esto es un problema que Guatemala va a arrastrar durante 80 años, como yo les dije, 70 años duró el reglamento de los jornaleros, todo estaba así estaba, dura casi 100 años de sufrimiento, ¿sí? Y aquí nos vamos a quedar por hoy, ¿sí? Porque no quisiera adelantar este tema tan interesante que es realmente por pues que ya es la reforma. Sí, bien, dime Edson. Sí, esos latifundios que usted habla le quedaron otra vez a los hijos de los españoles, ¿va, licenciada? Porque está hablando de unos latifundios de usted. Entonces Ajá, seguimos, como seguimos arrastrando todo eso de la corona española del año 1500 y algo para acá, pero siempre nos sigue gobernando España hasta nuestros días, ¿no? sí, No, así es, no. ¿verdad? Y, Extranjeros. y los gobiernos, así como el gobierno ese de Miguel García Granados, en vez de ayudarnos, más bien nos puso ¿cómo le podría decir yo? Más impuestos, o sea, como nos esclavizó más. Ah, Y después de ese gobierno viene Justo Rufino Barrios, que todavía negoció con los hijos de los hijos y todavía nos hizo pedazos más hasta nuestros días, pienso yo. Sí, sí, francamente es algo así, sí, que francamente no, bueno, pero yo sé que la tierra es de Dios, ¿va? Ellos hacen y deshacen, pero al final y al cabo, todo es de Dios. sí, así es, Edson, muchas gracias. Sí, así es justamente, ¿verdad? Y la tierra es vida y realmente no debería ser así. Y los tenemos en nuestros billetes, eso es lo, no sé, los tenemos en nuestros billetes, ¿sabes? Tienen que ver con el Banco de Occidente, me imagino, ¿verdad? Porque ahí están el 5. Y realmente, aunque fuera una reforma liberal, como que no liberó realmente a quienes supuestamente deberían liberar. El siguiente tema es muy interesante porque es el único momento donde realmente quiere haber un cambio en Guatemala, donde realmente quieren dar la tierra a quien realmente quienes estaban antes que llegaran todos ellos, ¿sí? Porque aquí habían personas antes que todos ellos, entonces como que quiso revertir todo ese daño que había hecho, pero rápido, no es aceptable y por eso mejor ese tema que es tan importante y tan interesante lo vamos a dejar para la próxima clase, si les parece bien. Y no sé si nos vamos a ver el viernes, no estoy segura, pero nos mantenemos siempre. Sí, pasen feliz noche y ahí cuiden bastante, ¿ok? Feliz noche, licenciada. Gracias.